voy a entrar rápidamente al tema. Pásame la pauta, por favor, sería genial. Y saludar a nuestro primer invitado, que es el doctor Enrique Guerci, conocido abogado penalista y analista político que está con nosotros en medio de la turbación y la sorpresa que nos ha dado el atentado a un precandidato presidencial en Colombia. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Fabricio, encantado de saludarte. Es la tragedia de Colombia. Colombia es un país muy violento y la violencia política en Colombia empieza desde la iniciación de la República. Recuerda que a Sucre lo asesinan en Colombia, ¿no es ¿Qué edad cierto? tenía Sucre cuando lo mataron? Sucre muy joven, era un hombre 30 y pocos. Él venía del Perú, venía de las campañas en el sur del Perú y en el Alto Perú, y cuando va al pedido de Bolívar es emboscado en un camino. ¿No? La Gran Colombia se inicia con un baño de sangre, digamos. Sí, nunca quedó claro quién mandó matar a Sucre, ¿no? Es uno de los grandes temas de la política en Colombia, ¿no? Empieza con un asesinato y luego la muerte de Gaitán. Ya no hablemos de la guerra civil, ¿no es cierto?, de las repúblicas de Sí, Marquetalia claro. y todo lo que fue este tiro fijo Sí. con la sangría que fue subsecuente al asesinato de Gaitán. Pero luego, hace muy poco tiempo, hemos visto en televisión cómo ametrallan a José Carlos Galán, que era el candidato. Gaviria no era el candidato, ¿no? Entonces, en Colombia el asesinato político ha sido una constante, ¿Por lamentablemente. qué? ¿Por qué Colombia es Porque así? Colombia es violenta, tiene una política violenta. Mira, lee Cien años de soledad. O si quieres una versión más resumida, muy buena, dicho sea de paso, puedes ver la versión de Netflix. La historia política de Colombia es una historia política de violencia. Por características culturales que le son propias probablemente, han recurrido siempre a una dosis de violencia muy importante. Y violencia política. No es una violencia social, como en México, ¿no? Con la revolución, no es una violencia religiosa, como podría ser en Europa, las guerras de religión. No, en Colombia ha sido una violencia política históricamente. Ahora, Ha sido históricamente un país violento. pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con el Perú? Porque violencia política en los albores de nuestra república también ha Pero habido. no asesinato político a los líderes, ¿no? Es Recuerdo decir, solamente salvo Pardo, El de Sánchez Cerro. Yo, pues, no Pardo y soy... Sánchez Cerro. En el siglo XIX matan a Pardo de un tiro de fusil Sí. a la entrada del Congreso. Él era el presidente del Senado. Mucha gente dijo en esa época, ¿no?, que probablemente si Pardo hubiera estado vivo, si Manuel Pardo hubiera estado vivo, no hubiera habido guerra con Chile. Entonces quedó en el misterio, ¿no? ¿Quién fue por qué? Porque se supo quién fue el asesino, un sargento de su guardia, pero nunca se supo por qué realmente matan a Pardo, ¿no? Que fue el gran líder civil del siglo XIX. Y luego en el siglo XX a Sánchez Cerro, pero a Sánchez Cerro sabemos muy bien quién lo mata, eso no es desconocido. En esa época, en los albores de la vida política del Partido Aprista, ¿no es cierto?, hubo algunas acciones militares, como las llamaban en su época, que fueron llevadas a cabo por gente del Partido Aprista. Eso está escrito, está Sí, claro. reconocido, Todo ¿no? eso está reconocido, ¿sí? Así es, igual que el asesinato de los Miro Quesada, de los esposos Miro Quesada, el director de la prensa Graña, que fue lo mismo, fue parte de una política A ellos los matan selectiva. afuera del Club Nacional, A entiendo. los esposos Miro Quesada, sí, a lo que sería el antiguo Teatro Colón, que está Sí, cerrado. sí, claro. Ahí al lado del Club Nacional hay una placa, inclusive hasta hoy, y a Graña saliendo de la prensa. Pero, digamos, ni Graña ni los Miro Quesada eran líderes políticos. Sánchez Cerro sí era presidente, ¿no? Frente a lo que es la historia política colombiana, el asesinato político en el Perú no ha tenido las mismas características, ¿no? En el Perú, Sendero Luminoso mató a muchos políticos, mató a muchos líderes, mató a muchos dirigentes, pero de otro nivel político. Era parte de una guerra popular de estilo maoísta, no era una técnica de atacar a la cúpula. Estábamos hablando de eso antes de entrar al aire y usted lo explicaba bastante bien. ¿Por qué no podríamos, o sea, tradicionalmente no podríamos esperar que algo así ocurra, como lo que acaba de pasar No, en Colombia aquí en el podría Perú? ocurrir, siempre puede haber un grupo nuevo Un loco siempre totalmente. hay. Bueno, o la mafia. Yo no creo que lo de Uribe, Turbay, para distinguirlo del otro Uribe, son dos familias bastante distinguidas pues Sí. en Colombia, ¿no? Y además trágicas, porque en el caso de los Turbay, la madre de Miguel Ángel Uribe
el político que fue atacado el día de ayer, está muy grave, fue asesinada también. Sí, claro. En un Pablo episodio, Escobar la asesinó, un episodio, entiendo. bueno, eso dicen un grupo. Sí. Pero la familia, hay un reportaje en Netflix famoso, dice que ella fue asesinada por un disparo desde el helicóptero que la estaba rescatando, porque a ella le dan con un fusil de calibre 7.62, que no es el arma del AK, no es el calibre del AK-47 que usaban los sicarios de Pablo Escobar. Entonces, siempre ha habido en Colombia esta discusión, ¿quién mató a la hija de Turbay? Pero ahora la tragedia es que el nieto de Turbay ha sufrido un atentado. Y Julio César Tovar Ayala, que fue un político muy distinguido, el hombre de la corbatita Michi, no sé si lo recuerdas, tal vez era muy niño, pero fue presidente de Colombia, yo era joven, me acuerdo, y él era presidente liberal de Colombia, y tuvo una lucha feroz. Ya me está chivoleando, doctor. Vino acá su amigo Philly Butler a decirme chivolo. Bueno, pero no tanto, digamos, pero digamos, Julio César Turbay, no sé si lo recuerdas, tuvo una guerra feroz con el narcotráfico y con la guerrilla. Él fue de los presidentes liberales, no como Santos que se rinde, sino él de los presidentes que lucha hasta el fin, ¿no es cierto? Y tiene una guerra muy sangrienta y le cuesta la vida a su hija y ahora a su nieto. Entonces, la política colombiana lamentablemente está teñida de sangre y eso es una tragedia. Esperemos que no pase en el Perú, pero esto tiene que ver con algo, Fabricio, que comentábamos, la infiltración de la mafia en los partidos políticos. Acuérdate que Pablo Escobar fue diputado colombiano, sí. ¿No? Entonces tú perfectamente... Quería ser presidente. No, por supuesto. Y en Medellín hasta hoy es un cuasi santo, ¿ah? Dependen velitas en el sitio. Sí, yo estaba en Medellín y se lo puedo... Sí. Hay un culto popular a la memoria de Pablo Escobar. Entonces, no nos olvidemos de esas cosas que pueden existir también en el Perú. Tenemos la penetración activa de la mafia en los grupos criminales. El paso siguiente es la penetración activa de las mafias en los grupos políticos. Ya de hecho, a través del financiamiento de los partidos podría ocurrir, ¿no es cierto? Y sabemos que en el Perú hay en este momento una fiebre del oro. No nos ocultemos, en el Perú hay mucho dinero, que no esté en las cuentas nacionales y que parezca que somos pobres, no significa que lo seamos. En el Perú en este momento, sobre todo en provincia y sobre todo en la sierra, la zona supuestamente más pobre del Perú, hay muchísimo dinero por la minería informal. Quiero seguir hablando, por supuesto, del atentado contra el senador y precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay, todo lo que ha significado. Ha sido un chiquito de 15 años el que le ha disparado, vamos a hablar de eso, pero sí, pues es verdad, doctor. Usted va a provincia y hay unos hotelazos de 7, 8 pisos a todo dar en cualquier lugar. ¿Has visto los locales? Sí, claro. Son espectaculares. Uno no puede dejar de pensar, oye, aquí hay plata. Ya no te hablo de ciudades importantes como Trujillo, Piura o como Arequipa. No, te estamos hablando de pequeños pueblos. Tú llegas a pequeños pueblos, digamos, San Ignacio, Bagua. Sí, claro. Tú encuentras sí, en locales, San Ramón encuentras también locales más que bien puestos, llamativo. Además, los automóviles, ves en la puerta unas camionetas que no son las camionetas utilitarias comunes y corrientes que veíamos en el pasado, ¿no es cierto? Van de GMC a Porsche, ¿no? Entonces, claro, tú dices, ¿y aquí qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? El dólar, que el oro está a $3.300 la onza, 3.350 subiendo, tuvo un pico de 3.500, y eso tiene que ver con la guerra en Ucrania y con la situación de inseguridad en el mundo. Cuando hay amenaza de una guerra mundial, Fabricio, sube el oro, lo cual para el Perú debería ser una bendición. Si los incentivos institucionales estuvieran alineados, porque todo el país podría estarse beneficiando de esto. Sin duda chorrea, pero chorrea dramática y legalmente. Por eso es que el tema de la minería informal, en mi concepto, es el tema más importante de esta campaña electoral. Vamos a ver cómo la enfrentan los candidatos, pero tendrá una repercusión directa en la formación de los partidos políticos, la elección de los candidatos y al final el diseño de las políticas de gobierno, ¿no? Vamos a hablar de eso ahora. Quiero hablar con usted ahora del chico Andrés Arturo Gutiérrez Maya, el menor de 15 años, el sicario de 15 años que acaba de dispararle en la cabeza al senador Miguel Uribe y lo ha dejado al borde de la muerte. Realmente está al borde de la muerte. Sí. Tenemos un pequeño BTR. Permítame verlo y escucharlo, doctor, y luego hablemos de, ¿realmente son inimputables? ¿Realmente hay que tratarlos como menores de edad? En Colombia, mira lo que están haciendo si no hablamos de lo que está pasando acá. Adelante. Segundo,
Salud mental, el principal problema en Bogotá, en Colombia. Salud mental, el principal problema en Bogotá, en Colombia. ¿Quién fue, hijo de puta? Habla. Volteale la cara, volteale la cara. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Déjalo, no vaya a matarlo. No, no lo fue, hijo de puta. ¿Pero quién fue? ¿Quién lo mandó, marica? ¿Pero quién lo mandó, chino huevón? No, pero déjeme darle los números. ¿Realmente son inimputables? Imputabilidad es un tema de que viene del derecho romano. Pero la mayoría de edad en el mundo moderno e hipertecnológico es un tema altamente discutible, ¿no? No es lo mismo ser mayor de edad en el siglo XVIII que ser mayor de edad el día de hoy, ¿no? Y sobre todo para temas de responsabilidad criminal. Los menores de edad, Fabricio, siempre han tenido responsabilidad penal, ¿ah? Hay un código que establece la responsabilidad penal de los menores de edad. Lo que pasa es que es atenuada. No es que sean inimputables. Tienen una responsabilidad criminal. Atenuada significa que le dan menos. Se les da una condena menor. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento? Bueno, el razonamiento es que no tienen formado su criterio para tomar una decisión sobre el bien y el mal. Eso es altamente discutible. Sí, claro, porque al final lo fáctico es que sí levantan con su mano el arma y disparan. Te enseño, digamos, vamos pasando por algunos ejemplos. Los peronistas creyeron que ganaban las elecciones y bajaron el nivel, la edad legal para la ciudadanía a los 16 años. Ciudadanía, claro, la perdieron, porque nunca se les ocurrió, ellos pensaban que los jóvenes adolescentes en Argentina eran comunistas de izquierdas, sí, claro, peronistas, y no, eran libertarios, y votaron por Milei. Les salió mal el chiste, pero no hay ninguna duda que si tú eres mayor de edad a los 16, responsabilidad penal puedes tener de los 14. Los que sostienen activamente, y lo hemos discutido aquí, que la edad del consentimiento sexual debe estar en 14, lo que ha pasado en el Perú, que ha permitido tanto tráfico de menor y tanto abuso, evidentemente con el mismo razonamiento podemos aceptar la responsabilidad penal de gente de menores de los 14 años. En la sociedad moderna hiperconectada, sí, el concepto, ¿no es cierto?, de responsabilidad, la imputabilidad, la maduración de una persona es mucho más adelantada de lo que fue en otra época. La libre circulación de la información en el Perú es enorme. Un joven a los 14 años sabe perfectamente lo que está haciendo y los sicarios lo hacen a propósito. Han encontrado esta brecha en los sistemas legales. Entonces, ¿qué hacen? Contratan adolescentes para matar. El adolescente sabe perfectamente distinguir el mal del bien. Eso se los enseñan desde que son niños. Se los enseña a su madre desde que son niños. Entonces, esta distinción entre el bien y el mal, a los 14 años está claramente definida. Y un homicida, un sicario como este, la manera como dispara fríamente, se ve el video que se le acerca a una mujer mayor, le señala al candidato y le da instrucciones. No se escucha qué le dice, pero creo que ya hay una lectura de labios. No, además que es claro preguntarse quién es esta mujer. He visto además en la televisión colombiana esta mañana que ya hay una lectura de labios de lo que le dice, lo identifica. Sí, claro. Y le dice, le dispara si te vas, ¿no? Y este chico le dispara 6 balazos, Fabricio. Una persona, y hay que revisar siempre los contextos. Un balazo puede ser un error, sobre todo si la situación es diferente, ¿no? Pero acá se acerca fríamente por atrás, recibe las instrucciones, saca la pistola y dispara 6 veces sobre la persona. Ahí hay responsabilidad penal plena. Esa persona ha deliberado claramente, sabe perfectamente lo que está haciendo, le importa un pepino, ha cobrado, e inclusive he visto unas declaraciones suyas ofreciendo revelar quién lo contrató, siempre y cuando lo dejen a él y a su familia. Entonces se trata, ¿no es cierto?, de un sicario, y la ley no puede ser blanda con estas cosas, porque efectivamente el asesinato político sería favorecido por una decisión equivocada. Por eso, a mí la ley que ha aprobado el Congreso me parece perfectamente constitucional, ¿no? Y debe entrar en vigencia. Sé que hay
cuestionamientos de grupos de derechos humanos, de cierta gente, y que han planteado una acción ante el Tribunal Constitucional. Están en su derecho. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional, pero el caso de Uribe Turbay creo que va a cambiar toda la legislación de América Latina, porque no podemos caer en manos de sicarios juveniles. Perdón. A ver, el partido al que pertenecía el señor Miguel Uribe, doctor Gersi, era el llamado Centro Democrático. Sí, el del presidente Uribe, es el mismo partido del presidente Uribe. Es una especie de mezcla, no sé, a ver, corríjame si me equivoco, conservadores con libertarios, algo así es. A ver, Uribe es un liberal clásico, ¿no es cierto? Conservador en algunas materias sociales. Estamos hablando de este Uribe. No, el viejo, el 2 veces Ok, Álvaro Uribe. presidente. Álvaro Uribe ha sido un hombre que ha tenido una gran influencia en la política colombiana. De hecho, ha habido varios candidatos auspiciados por él que han sido después electos por presidentes. El caso de Iván Duque, pues recientemente, en su momento hasta Santos, que después lo traiciona, fue elegido presidente bajo los auspicios de Uribe. Uribe tiene un partido muy influyente. El mismo presidente Uribe es senador, ¿no? Y el senador Uribe, Turbay, para distinguirlo de Álvaro Uribe, era una joven promesa del partido, todavía precandidato porque estamos lejos del proceso electoral, pero era un joven que se apuntaba, ¿no es cierto?, además por su trayectoria familiar, siendo un Turbay, Uribe además, son familias distinguidas en Colombia, tenía, digamos, una presencia política importante. Entonces por eso es que le han disparado porque era un peligro, es decir, un chico de 39 años que probablemente iba a ganar las elecciones, liberal en materia económica, conservador en materia social, era visto seguramente por la guerrilla, que está activa en Colombia, nunca se desarmó, los helenos siguen totalmente activos, y por la mafia como un peligro, y por eso es que le han pegado, ¿no? Y ahora son congresistas, entiendo. Sí, hombre, acuérdate que los acuerdos que lleva a cabo el presidente Santos con la guerrilla para que se desmovilice, entre comillas, implicaban darles una cuota en el Parlamento, aunque no alcanzaran los votos suficientes, lo que es una monstruosidad. Entonces, alguna parte de la guerrilla supuestamente desmovilizada se ha incorporado al Congreso, pero hay un grupo de los helenos que nunca, del ELN, por eso lo llaman los helenos, nunca aceptaron los acuerdos de paz y siguen activos atacando a las fuerzas del orden en Colombia. Y la mafia, no nos olvidemos que en Colombia la penetración de la mafia es muy delicada, porque penetró niveles aún mayores que en el Perú. Pablo Escobar era diputado, como tú recordarás, es decir, su influencia política era efectiva, y hasta hoy la sombra de Pablo Escobar se cierne en los sectores más pobres, por ejemplo en la zona de Medellín. Entonces ellos tienen un problema lamentable para los hermanos colombianos de violencia mucho más grave que lo que hay en el resto de países de América, pero eso no significa que no vaya a afectarnos a nosotros un proceso semejante, ¿no? Le pregunto, ¿es posible que algo así nos pase? ¿Es posible que a un líder político, no sé si providencial, que aparezca pareciendo que va a acabar con ciertos problemas antiguos en el país, se le acabe de esta manera? Perfectamente. Mira, los niveles de violencia que hemos visto, por ejemplo, en Patás, que es violencia criminal, no te hablo de violencia política como Sendero, ¿no? Otro tipo de crimen, el terrorismo político tenía otro origen, era militarista, esta es una violencia que no es militarista, esta es una violencia criminal puramente, además sangrienta, besánica. Esos niveles de violencia se pueden transponer al mundo de la política porque es el crimen organizado. Y el crimen organizado usa, ¿no es cierto?, el plomo como un arma de combate, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos ser víctimas de eso. Además, el país está entregado totalmente, Fabricio. La policía detiene al delincuente y mete preso al policía. O le pegan como la policía que hemos visto en los videos hace unos días. Delirante. Los señores fiscales, que supuestamente son los titulares de la acción penal, garantes de la sociedad, no garantizan nada. Y los jueces prefieren ponerse de costado, como es evidente, ¿no? Hay problemas de corrupción sin duda, pero hay muchos jueces que prefieren no correrse los riesgos y buscan legalismos para no ver la justicia. Oye, el legalismo positivista
que es el gran mal de la justicia peruana, ir a la letra y no al espíritu de la Sí, ley, claro. puede ser el peor enemigo de la justicia. Esa lectura Entiendo perfectamente. legalista no tiene nada que ver con la realidad. Sí, entiendo El perfectamente. juez está obligado a administrar justicia. A ver, doctor, es algo que los cristianos también sufrimos, ¿eh? El legalismo es un problema en todos lados. A ver, doctor, hace poco usted ofreció una entrevista en el diario La Razón muy interesante. Y sonó su entrevista como una especie de voz de sensatez en medio de una oscuridad por todos lados. Llamó usted a la concordia y al entendimiento de fuerzas de derecha o de lo que podríamos entender como candidatos de derecha a conformar un solo frente. Es decir, básicamente, si no se sientan en la mesa los 2 o 3 que están apareciendo como líderes de la derecha, vamos a entregar al país no solamente a una izquierda, sino probablemente a una ventolera de izquierda radical que nos va a terminar lanzando al abismo. Lo he dicho, Fabricio, y lo he repetido ya varias veces, el fraccionamiento político es la mayor amenaza que tiene la democracia. Mira, en este momento, si hay 45 inscritos, imagínate cómo va a estar ese Congreso. Claro, hay doble valla y mucha gente cree que la doble valla te protege, pero el problema es el siguiente. Si alguien saca el 5% y saca a un candidato viable en la segunda vuelta, porque aquí pasas a la segunda vuelta, el único país del mundo, ¿ah? Sí. Donde pasas a la segunda vuelta con 10, con 12%. 10, con 11, es verdad. No, en la segunda vuelta en Colombia, en otros países pasa con 40, ¿no? Aquí se pasa con 10, con 12. Entonces sacas 5% y te sacan de la segunda vuelta. Y podemos tener 2 candidatos de izquierda en la segunda vuelta. Yo decía, ¿qué pasa si va Cerrón y Vizcarra? Yo no estoy totalmente convencido de que Vizcarra no vaya a ser candidato. ¿Por qué votamos ahí? Porque ahorita le dan una medida cautelar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él ya presentó su solicitud, su abogado ya lo anunció y sospechosamente la sala que lo juzga, la sala penal que lo juzga por los temas de cuando fue gobernador de Moquegua, la tierra de mis antepasados, no lo sentencia hasta hoy. Cuando ya está todo y hemos escuchado a la gente de Obrainsa, hemos escuchado a los chofer que ha confesado que llevaba los sobres, a su cómplice, su exministro, hemos escuchado a todos y no lo sentencian. ¿No es cierto? Muy sospechoso, muy raro. Es verdad, tiene inhabilitaciones, pero Cerrón no tiene ninguna. Cerrón tiene una orden de prisión preventiva que está confirmada, pero eso no significa que no pueda ser candidato. Puede ser candidato perfectamente con una prisión preventiva, solo con condena en primera instancia. A Cerrón le han anulado las 2 que tenía. Entonces yo me pregunto, si este fraccionamiento ciego de la derecha no sirve a la izquierda, claramente. Entonces yo he invitado amablemente, además les tengo aprecio a todos, ¿no es cierto? Y creo que una candidatura como la de Keiko, como la de Philip, nuestro amigo común, Sí, claro. como la de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, que está haciendo cosas importantes, ¿no es cierto? Eventualmente Carlos Álvarez, no sé si declinó o no, ya de Soto salió en la foto. Otros candidatos como Carlos Spa, que al que conozco personalmente y lo considero el mejor candidato de todos, ojalá tuviera un impulso mayor. Deberían sentarse a tener una conversación. Mire, el esfuerzo, Fabricio, es dramático, es difícil, pero lo hicimos el 90 y pudimos. Acción Popular, el PPC, Movimiento de Libertad, Belaúnde, Bedoya, y al final se sumó. Que no necesariamente era lo mismo, ¿ah? No era lo mismo. Y se sumó Silva Ruete, que era un poquito más a la izquierda inclusive, con el SODE tecnocrático, que ayudó mucho, ¿no es cierto? Y mira, fue una alianza donde, claro, hubo discrepancias, pues los belaundistas tenían una posición, el PPC la suya, social cristiana, los liberales teníamos otro punto de vista, pero fuimos capaces de ponernos de acuerdo. El modelo, Fabricio, es la concertación chilena, donde el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, ¿no es cierto? Y los demócratas cristianos, que además tenían alas diferentes, el ala izquierda de Elwin, el ala derecha de Frei, se pusieron de acuerdo y han gobernado 20 años en Chile. Perfectamente podrías hacer lo mismo, hacer un plan de gobierno además para 3 gobiernos o para 4, que es lo que necesita el Perú para darle estabilidad, y un plan público. Porque estas cosas en Europa, por ejemplo, es normal. Las coaliciones se hacen públicas. En Alemania acaba de cerrarse una coalición y es público el acuerdo firmado por los partidos políticos. Todo el mundo sabe cuál es el acuerdo, ¿no es cierto? Y por eso se ha votado. Igual se hace el acuerdo y se dice, muy bien, nosotros vamos a gobernar de esta manera, hacemos un pacto a 20 años,
¿no es cierto? El gobierno primero va a ser así, después el segundo así, el tercero así, el cuarto así, y este es el plan de gobierno. Oye, el Perú inmediatamente se dispara al cielo, porque yo creo además que hay una necesidad de orden y de disciplina y el Perú la reclama dramáticamente. Ya, doctor, todo muy bien. Previsibilidad. Correcto, ya, a ver, estamos con el doctor Enrique Aguersi, que es abogado penalista y constitucionalista con nosotros. Ya, doctor, muy bien lo que me está diciendo, pero cuando usted va y se lo dice a uno o a otro, por ejemplo, sale Periquito en los palotes y dice, no, es que tú dices eso porque tú estás a favor del otro, y vas al otro y le dices, no, tú estás diciendo eso porque tú estás a favor del otro, etcétera. Hay un tema de egos, no voy a relacionar porque la verdad egos tienen todos, que no sé cómo vamos a sortear. Ese es el, como decimos los millennials, ese es el jefe final del videojuego. Tú vences ese jefe y ya se desbloquea el juego y ya vas para adelante. No sé cómo se hace para vencer eso. Mira, en primer lugar, falta un poquito de tiempo. ¿No? Tenemos todavía hasta agosto, creo, para las alianzas o para decidir si va a haber coaliciones. Eso da unos meses. Es verdad, pero el ego es decreciente con el avance de la campaña. Yo aprendí... ¿Con el temor al final? Bueno, lo que pasa es que las encuestas y las señales de opinión van indicando por dónde va la opinión popular y el fraccionamiento los va a matar a todos. Aun cuando uno u otro candidato no crean en las encuestas. Bueno, ninguno cree, pero tiene sus propias encuestas. Entonces, al final terminan creyendo, ¿no? El punto es muy sencillo. El fraccionamiento es objetivo, además, Fabricio. El fraccionamiento puede dejar fuera del Congreso a casi todos los grupos políticos por la doble valla. Y hay por ahí alguna encuesta que ha indicado que si las elecciones fueran hoy, solo habría 3 partidos en el Congreso, que sería el Fujimorismo, ¿no es cierto? APP, que tiene un clúster regional importante en el norte, y Renovación. Y los demás no. Claro, la política no es un stock, nadie es dueño de los votos, es un flujo. Y eso puede cambiar en 48 horas. En el Perú cambia con frecuencia. Es decir, uno nunca puede tener por sentado cómo va a ser el resultado de una elección. Sí, claro. Pero es indispensable darse cuenta de que es un nivel de pacto, un nivel de acuerdo, es lo que el país necesita. Podría haber hasta una primaria abierta organizada por los partidos políticos de derecha. Ocurrió en Argentina. ¿Hay tiempo para eso? Y fue muy importante. Eso se organiza muy rápidamente. Y mira que en Argentina funcionó. Porque claro, los macristas y los mileístas definieron su candidatura al final y se unieron. Y eso fue lo importante. Mucha gente era muy escéptica en Argentina. Pensaban, ¿no es cierto?, que Patricia Bullrich jamás iba a unirse con Milei. No solo se unió, es su ministra del Interior, su ministra más importante. En Argentina no hay primer ministro. El ministro más importante de Argentina es el ministro del Interior, que viene a ser una especie de primer ministro. Y además es no solamente absolutamente leal, es una ministra combativa y valientísima. Pues claro, Patricia ¿quiere ser presidente? Pues sabe que ella puede ser la próxima. Sí, claro. No es tonta. Esa es la manera de hacer política sanamente. Sí. ¿No es cierto? La competencia, pones ministros competentes que hagan su trabajo bien hecho y tienen un camino para la elección política. Con aspiraciones sanas. La clave de la democracia. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Por qué no los partidos de la derecha peruana no hacen ese esfuerzo? Yo sé que hay diferencias, que dicen cosas, pero veo señales bonitas. Keiko ha tenido unas palabras muy serias desde España cuando ha dicho que ella no descarta la posibilidad, ¿no es cierto?, de llegar a algún entendimiento. Eso en el parco mensaje político de Keiko. El propio Rafael lo ha dado a entender también. Quería referirme a eso inmediatamente después. He leído unas declaraciones en Perú 21 donde el alcalde de Lima dice más o menos lo mismo, e inclusive invita a Carlos Álvarez, porque había rumores de que Carlos Álvarez, como de Soto, habría tenido algún tipo de discrepancia con el partido que lo postula. Claro, eso pasa por no tener su partido. La primera regla, eso fue lo que hicimos con Vargas Llosa. La primera regla en el Perú, nada de vientre de alquiler, haces tu partido. Tómate la molestia, puedes conseguir las firmas, tampoco es tan difícil. No, haces tu partido y tienes una estructura que no te traiciona, además representación parlamentaria.
Bueno, yo pienso que nuestro amigo común Philly Butters, que está pulseando, ya le ha ido muy bien en Tacna, está bien, tiene el derecho político de hacerlo y la aspiración de hacerlo, pero ojalá se pongan de acuerdo en algún nivel Sí. de colaboración, porque creo que es indispensable. Yo también pienso lo mismo. No, habrá que ver, pues la política es así, como te digo. Además, siempre es sorprendente. ¿Eh? En el Perú nunca sabemos el nombre del próximo presidente. Entonces, siempre aparece alguien que uno nunca vio en la foto y que termina siendo la sorpresa electoral. ¿Cómo ve usted Vamos a ver, pues. Quiero preguntarle por PPK ahorita y quiero preguntarle por el intríngulo y dice Elon Musk, con tu tío Donald Trump. Se han Sí, sacado parecen dos esposos que se han terminado y se están sacando los trapos al aire, en fin. Y este profesor de Puno, que es el candidato A la de... Noca, creo que A la veía. Noca. A la Noca. Sí, que Mira, un desconocido el total. candidato de Verónica, Mendoza. sí. Ahora, él mismo a la Noca, lo he escuchado solo una vez en televisión, ha sido muy prudente al decir, y además el secretario general de su partido no lo apoya, lo cual es una cosa bastante dramática, ¿no? A decir que él se somete a los acuerdos que la izquierda pueda llegar porque buscan una candidatura única. Sí, claro. Lo increíble es que la izquierda, que es la que se divide siempre, esta vez parece más orgánicamente decidida a tener una candidatura única. No tengo opinión de él porque la verdad es que no lo conozco, he escuchado que es un antropólogo, aymara, no creo que étnicamente eso tenga ninguna importancia. Pedro Castillo era un hombre de izquierda, pero no era ni quechua hablante, era un criollo total, Castillo Terrones, es decir... Se vendió como muy... Y de autóctono, Cajamarca, etcétera, que es ¿no? además la menos andina de las zonas andinas, porque Sí. Cajamarca es bastante hispanizada, la más grande plaza de toros del Perú después de Hacho está en Chota. Sí, claro. No, son bastante hispánicos en eso. Pero la candidatura puede aparecer de cualquier parte, ¿ah? No ¿Es el tiene que candidato ser de Evo? de la sierra, no lo sé. Yo creo que Evo está de capa caída también en Bolivia, no es candidato. Y ha sido impedido por su propio Tribunal Constitucional que él puso en el gobierno. Tampoco es candidato Arce, hay un tercer candidato, pero veo que en las encuestas de opinión los dos primeros son de derecha. Bueno, a ver, de derecha entre comillas, ¿no? Hasta donde puede ser. Así es, digamos, Tuto Quiroga, que fue vicepresidente Banzer, es más de derecha, ¿no? Pero el que va primero, que es el dueño de la compañía de cerveza, no es precisamente de derecha, es más bien un socialista que se ha aliado con ciertos grupos de derecha y eso es una demostración de que es una alianza posible, ¿no? Para presentar una candidatura unitaria. Lamentablemente en Bolivia no hay candidatura unitaria tampoco, y eso puede terminar siendo un problema, pero por ahora los candidatos, entre comillas, de la derecha boliviana van adelante, ¿no? A ver, doctor, es interesantísimo ese tema. Tengo que saltar al otro, pero bueno, en fin, ya habrá motivo para conversar. Si es que en el futuro va a haber algún problema con Bolivia, eso también es un tema interesante. Si es que caminamos a un problema militar en el futuro con Bolivia. No quizá. lo veo, en realidad los hemos colonizado, ¿no? Porque el sol peruano es la moneda que circula en Bolivia. No nos quieren, ¿ah? Nunca nos han querido. Estoy De casado con verdad, boliviana. no solamente escuchamos... No me lo tienes que contar porque mi mujer es boliviana. mi papá vive en Bolivia años y Y me yo lo cuenta, la conozco perfectamente. Pero, por ejemplo, Santa Cruz está lleno de empresarios peruanos. El banco más Es que es importante... diferente Santa Cruz, son sí, dos Bolivias pero, diferentes, digamos, ¿no? pero ya no tanto, esa es una historia. La mayoría de los cruceños son collas que han bajado a Santa Cruz. Sí, como en Arequipa, sí. En Santa Cruz no queda un solo cruceño, están todos en Miami. Hace tiempo que se fueron. Es decir, los collas se han ido a Santa Cruz y son los nuevos Collas cruceños. son los aymaras, ¿verdad? Bueno, son los aymaras. En realidad allá definen... Los hombres altoandinos, digamos. Los altoandinos, porque algunos son aymaras y otros son quechuas. Acuérdate que Cochabamba es quechua. Sí. ¿Ya? Cochabamba no es aymara. En el caso de La Paz sí son aymaras. Pero, digamos, la complejidad de cómo es Bolivia, este hecho de que Bolivia y el Perú son amigos es una historia, pero económicamente la integración entre Bolivia y el Perú es muy importante. ¿Eh? El Grupo Romero tiene una de sus principales fábricas. ¿Integración o en Santa sometimiento Cruz. de Bolivia No, ante nosotros? integración, no se ha sometido porque son muy orgullosos, pero económicamente, no pasa políticamente, económicamente sí hay una integración muy importante. El Grupo Romero, el aceite fino, como se llama en Santa Cruz, desde soya, y es el principal aceite que se consume en Perú, ¿no es cierto?
Gloria tiene intereses enormes en Bolivia. Es una de las principales empresas en Bolivia. El Banco de Crédito del Perú compró lo que era el viejo Banco Popular de Bolivia, que era la sucursal del Banco Popular del Perú, y ahora está el Banco de Crédito de Bolivia, que es el principal banco de Bolivia. ¿Se llama BCP también o no? Se llama BCP igualito. Y luego, en la vida cotidiana, como no hay pesos bolivianos, los bolivianos, como le dicen allá, ¿no es cierto? No hay pesos. No hay. Físicamente ni siquiera los han imprimido. No hay. No hay dólares. ¿Qué moneda circula? El sol peruano. El cholar. Las transacciones son en soles. Entonces, en realidad, hay una resistencia política entre los países que viene del pasado. Perú y Bolivia hemos tenido más guerras que Perú y Chile. Parece que nos olvidamos que un presidente peruano muere en el campo de batalla, que es el caso de Gamarra y Ingavi. No, pasa que alguien nos vendió el cuento de que había una relación de gran amistad. No, históricamente no necesariamente es así. Hay muchos bolivianos también en el Perú, sobre todo los grupos perseguidos. Hay ministros de Goni Sánchez de Lozada, asilados políticos en el Perú. Hay muchas familias bolivianas que, según iba habiendo golpes de Estado en Bolivia, venían a vivir a Perú. Empresarios de origen boliviano en el Perú muy importantes. Pero, digamos, el grupo que hoy día gobierna en Bolivia no precisamente tiene un discurso properuano ni amistoso, ¿no? La derecha boliviana, en su momento inclusive, acuérdate, Banzer llegó al famoso abrazo de Charaña con Pinochet, pretendiendo que un corredor, ¿no es cierto?, entre Arica y Tacna para la salida al mar de Bolivia, y tuvo que ser el gobierno peruano el que frustrara esa aspiración. Entonces, inclusive en materia de política exterior, no es que seamos hostiles, no lo somos, pero Bolivia es una república independiente con sus puntos de vista, no es una sucursal peruana, ¿no? En medio de esto, el Poder Judicial ha ordenado, doctor, para cambiar de tema, 18 meses de impedimento de salida del país contra PPK. Absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? A ver. Porque ya caducó. Ok. A PPK tenía y le pusieron por 36 meses impedimento de salida del país. Y le levantaron el impedimento de salir del país hace 3 meses, 2 meses, porque caducó. Cuando caduca es porque ya no se puede renovar. Inclusive hace 1 o 2 meses, el Ministerio Público, el mismo fiscal que hace este escándalo en el aeropuerto, ¿no es cierto?, pidió una ampliación, y la misma jueza que ayer ha dado... ¿Se va a fugar PPK? No, pero si una persona no tiene impedimento, PPK está totalmente libre. Doctor, eso no es el legalismo jurídico del que estamos hablando, porque la realidad es que se va a ir el señor. Bueno, él tenía el derecho de ir a atenderse médicamente, y todos conocemos su estado de salud médico. Ayer yo escuchaba la lectura de la resolución del juzgado y me dio risa, porque decía que no se había aprobado su estado de salud. El señor ha estado internado hasta la semana pasada. Sí, seguramente en está la clínica delicado. Pero se puede tratar en la clínica Delgado. Te digo una cosa, bueno, clínicas, pero puede, también tiene el derecho, si lo puede cubrir, de irse a tratar en el extranjero. PPK, ¿no es cierto? Hay una cosa grave en la resolución de ayer. En primer lugar, la audiencia era hoy y fue adelantada. El señor primer ministro, por el que le tengo el mayor respeto, y es un viejo conocido y amigo, declaró ayer que él personalmente había llamado a la presidenta de la Corte Suprema y al fiscal de la Nación. Eso es intromisión política, ¿eh? Le están regalando el asilo político a PPK, porque eso no puede hacer un presidente del Consejo de Ministros, no puede llamar a pedir a que detengan a nadie. En segundo lugar, en la audiencia, si hay un juez que lo puede todo, el juez de investigación preparatoria Fabricio lo puede todo. La persona más poderosa del sistema político peruano es el juez de investigación preparatoria, porque te puede privar de tu patrimonio y de tu libertad legítimamente. Es el único funcionario. Sin sentencia. El único funcionario, bueno, con un auto. Sí, claro. Digamos, no es una sentencia final, pero ningún otro funcionario público puede, nadie, solo un juez de investigación preparatoria. Sin una sentencia firme lo puede hacer. Ayer la jueza, en lugar de decir que no se había aprobado su estado de salud, le bastaba llamar al médico legista, que están de turno 24 horas. Y decir, a ver, señor médico legista, como hizo un cuarto intermedio entre las 2 de la tarde y las 7 de la noche de 5 horas, hoy ha podido ordenar un examen por el médico legista y no lo hizo. Eso es una violación del debido proceso. Y cuando está caduca una medida
de restricción de la libertad como es la limitación y se ha denegado su extensión algunas semanas antes, el Poder Judicial no puede restablecerla por 18 meses más. Él ya estuvo 36 y el Ministerio Público fue incapaz de presentar una acusación. Ese es problema del Ministerio Público, no del acusado, no del imputado. Esto es una acción arbitraria del Poder Judicial. Me parece bien, he escuchado la defensa de Pedro Pablo Kuczynski esta mañana, que han anunciado que han presentado un habeas corpus, que es lo que corresponde. Y estoy seguro que el Tribunal Constitucional va a anular esa orden, que es una barbaridad. Es probable que sí, es muy Además probable. es política, ha habido intervención política. ¿Por qué el gobierno tuvo que intervenir? La alerta migratoria, lo dice muy bien en un tuit el doctor Dino Carlos Coria, Caro Coria, explica que la alerta migratoria es absolutamente inconstitucional. Mira, no sé quién ha inventado esto de que migraciones puede administrativamente impedir salir del país a una persona. Eso es inconstitucional. Solo puede un juez en resolución motivada en previa audiencia pública, como has visto ayer. No puede así porque se le ocurre a un señor de migraciones decir, no, he visto en el periódico que este señor tuvo, pues si le habían levantado el impedimento. Cuando Kuczynski ha tratado de viajar por razones médicas, no iba a hacer turismo. Cuando él trató de viajar, no tenía orden judicial. Él ha sido retenido ilegalmente, sin mandato judicial, el mandato judicial posterior. Eso es una gravísima violación de su libertad individual. Y yo creo que ahí hay delito de secuestro. Ya, a ver, donde entonces, son responsables doctor, el superintendente de migraciones y los fiscales que intervinieron. Secuestro agravado por la función. Okay, ya, de manera ¿cuál que es veremos qué dice el Poder. Al final, esto está en manos del TC, ya hay un habeas corpus, o lo que entiendo, veremos qué dice el TC. A ver, ¿cuál es el poder fáctico que quiere el mal contra PPK? Yo ¿Quién no lo es sé, pues la cabeza visible? Bueno, no sé si hay. es especular, es muy difícil, pero ya sabemos quién controla el aparato represivo del Estado. Los ¿no? caviares supuestamente deben estar Mira, a favor ojalá de PPK, ¿no? hubiera, ¿tú te acuerdas cómo salió Cuchillo del Perú? En el mismo avión que el superintendente de migraciones, es decir, para Cuchillo no hay alerta migratoria. No me friegues, pues es una payasada, Fabricio. Es decir, los delincuentes, los criminales salen por el aeropuerto nuevo, bien bonito, llenan en su app de migraciones y salen. Y el señor Kuczynski, que no tiene ninguna orden judicial, lo agarran al viejito en su silla de ruedas. ¿Qué es eso? Eso es una burla. Mira, el Poder Judicial y el Ministerio Público, en el caso Kuczynski, han demostrado una absoluta falta de legitimidad y de criterio político. Hasta Rosa María Palacios, que tú conoces cuál es su posición, ha lanzado un tuit diciendo, aquí se les pasó la mano, se les pasó la mano. Estoy de acuerdo. Lo único que no me causa gracia es que, bueno, alguien acusado de lavado de activos, que pero es el presidente... Pero si no está acusado, ese es el problema. Procesado por el delito de lavado. Ese es el problema. Han tenido 36 meses, son 3 años. Tú sabes, yo tuve la oportunidad de participar en una conferencia donde había un fiscal y un juez alemanes. Y cuando escucharon que en el Perú la detención preliminar era 36 meses, me hicieron un comentario. Me dijo, en Alemania es 15 días. Si el fiscal no puede presentar un caso en 15 días, votan al fiscal. No, y el señor se va a la calle. ¿Cómo 36 meses? 3 años preso un señor por las puras. Se le pararon los pelos de punta. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y además, 3 años y no han presentado la acusación, Fabricio. ¿Qué quieren? ¿Qué esperan? No puede ser. Y como te digo, mientras tanto, Cuchillo, ¿no es cierto?, sale en el mismo avión que el superintendente de migraciones. Y podríamos encontrar varios temas más. Eso es una burla. Hay una cantidad de pues, asesinos, etcétera, que lo han hecho. Pero no puede ser, es una barbaridad. A ver, doctor, para terminar, ¿qué opina usted del divorcio entre Elon Musk y Donald Trump? Donald Trump acaba de decir que Elon Musk se ha vuelto loco después de decir que su nombre figura en la lista de supuestos pedófilos de Epstein y de esta isla donde iban ambos los menores de edad. se acusan de estar locos, ¿no? Hay gente que cree que es una puente en escena. Yo he conversado con algunos amigos del Partido Republicano
que piensan, y es mucho más gente la que crees, que piensan que esto es un montaje y que se van a amistar y van a aparecer abrazados para superar todas las crisis políticas al interior del partido. Hay otras personas, también en Washington, que piensan que no, que ha habido un distanciamiento sincero, por dos razones, en realidad, de parte de Musk, bastante justificadas. En primer lugar, Elon Musk cree en el libre comercio. Sí. Siempre estuvo en desacuerdo con el juego arancelario. Es un libertario, ¿eh? Del presidente. Es básicamente un libertario. Sí. Yo lo he escuchado en una conferencia en Argentina, es básicamente un libertario. Yo diría que sí. ¿No? La tecnología, además, el tipo de tecnología que él desarrolla lo lleva por el camino de la libertad, ¿no? Y en segundo lugar, por la famosa ley tributaria que ha presentado el gobierno del presidente Trump. Él está en profundo desacuerdo, como varios. La ha llamado una aberración. Sí, como varios senadores y diputados republicanos, ¿ah? Han sido varios los que han llamado la atención sobre este tema. Trump, más bien, con Elon Musk, ha reaccionado como un tema de lealtad, ¿no? Como, oye, tú eras mío y ahora no me estás apoyando, eres un desleal, un loco, ¿no? Entonces, la posición de Musk la encuentro principista. La reacción de Trump es la típica. Recordémonos una cosa, Trump no es nuevo en la política. Ya conocemos su trayectoria en su gobierno anterior. Al presidente Trump le gustaba pelearse con la gente. Cambió muchas veces de secretarios, despidió en el aire a algún asesor alguna vez delante de todo el mundo. Él tiene este estilo muy muy mediático, muy de sheriff. No, y muy de su programa. Él tenía un reality. Sí, claro, que se llama The Apprentice. Hace famoso. Sí, claro. Entonces, muy de reality. Él gobierna como en un reality, lo que le gusta a la gente, ¿ah? Sí, claro. Le da Obviamente. la impresión de estar permanentemente en un reality, ¿no? Entonces, Esas firmas de sus decretos así en público. sí, además con un plumón y una firma de este tamaño, Exacto, ¿no? sí, sí. Es innecesario, así no se firma un decreto, pero él lo hace porque es parte del reality. Yo no me atrevería a decir cuál va a ser la conclusión de esto. Ojalá que no se agudice esa crisis, porque un fraccionamiento al interior del Partido Republicano y las fuerzas que llevaron a Trump al poder podría beneficiar en las elecciones de medio término a los peores grupos de izquierda que han tomado el control del Partido Demócrata. El Partido Demócrata de hoy, Fabricio, no es el viejo Partido Demócrata que conocemos, está tomado por la izquierda. Recordemos, por ejemplo, que uno de los principales apoyos en el gobierno de Reagan los tuvo de los llamados Southern Democrats, que eran más bien conservadores, sí, de derecha, no estaban en el Partido Republicano por un tema de tradición, porque el Partido Republicano es el partido de Lincoln, y los sureños... El sur normalmente era conservador. Además, los sureños tradicionalmente no militan en el Partido Republicano por el recuerdo de lo que fue la Guerra Civil. Entonces militan en el Partido Demócrata, que es el partido de Jackson, ¿no? Pero ojalá eso no se convierta en una crisis política. Y el gran tema ahí no es un impeachment. Yo no creo que eso vaya a suceder. Evidentemente la izquierda no va a sacar a Trump para poner a Vance, que es más conservador que Trump. Eso no existe, ¿no? Pero sí una situación que se pierda una mayoría en una elección, porque puede haber gente que admire a Elon Musk y que por eso deje de votar por los candidatos que auspicie el presidente. Eso sería muy malo. Lo mejor para la democracia es la estabilidad del gobierno americano, ¿no? Y ojalá que, digamos, estas discrepancias queden solo en discrepancias políticas y no en enemistad. Debe estar Putin feliz con esto, ¿eh? Bueno, pidiéndole a Musk que vente acá a Moscú, acá lo tienes todo. Salieron unos abriéndole las puertas de Moscú. Unos deben estar ya. memes, ¿no? Sí. O donde Putin supuestamente le ofrecía una mediación a Trump. Además, pero es parte de la vida política. También Putin tiene sus enemigos y sus archirrivales en el gobierno ruso. Estas cosas son así, ¿no? Doctor, la penúltima pregunta. ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial? ¿Cree usted? Yo creo que ya estamos. Lo que pasa es que la tercera guerra mundial no va a ocurrir como la segunda, como la primera, que fueron básicamente guerras de masas, ¿no? De las guerras napoleónicas, Sí. el modelo de las guerras napoleónicas se extiende en el siglo XX, con estos grandes movimientos de masas, claro, con tecnologías diferentes, pero líneas de combate que avanzan, ¿no? Con tanques y peleas. Eso no va a ocurrir más. Ahora son ataques furtivos, con drones, ya ni siquiera se usa la aviación
aviación. Como te has dado cuenta, los drones destruyen la aviación estratégica rusa en un ataque nocturno. Son drones de $200. Drones de $200 que $300. destruyen aviones de 50 millones. Sí, claro. Eso sí, estás hablando de otra guerra, otro costo, otras técnicas de combate. No, la infantería existe y siempre será el arma decisiva en el combate, pero por ejemplo, la artillería hoy día dominada por la misilística es mucho más importante que los tanques. Los blindados frente a un dron destruye una división de tanques completa. Y los tanques no ven a los drones, porque están fuera de su alcance. Entonces, la guerra ha cambiado. La guerra la estamos viendo. En algunos lugares de baja intensidad, en otros lugares de alta intensidad. Ucrania es un lugar de alta intensidad, pero en baja intensidad está el Oriente Medio, está Israel, está Siria, está Irán, está el Yemen. Y los hutíes no son un gobierno, son un grupo rebelde que controla una parte de un país. Y luego la amenaza, el secretario de Defensa Hegseth llamó la atención la semana pasada de un inusitado aumento de presencia militar china en el Extremo Oriente, ¿no? Y llamó la atención gravemente, lo hizo de una manera muy enfática. Eso suena a Tercera Guerra Mundial. Suena a Tercera Guerra Mundial porque ya está, ¿no? Y de otro lado ves que los alemanes despacito, en silencio, Japón ya votó su primer portaaviones después de la Segunda Guerra Mundial y ¿sabes cómo se llama? Kaga, en japonés, ¿no? ¿Qué significa? Que es el mismo nombre que tenía el portaaviones insignia de Yamamoto en la Segunda Guerra Mundial. Eso dice algo. Pequeño mensaje Eso dice algo. que le han pasado al mundo, ¿no? Perdón, Y los alemanes, la eso. más grande endeudamiento. Si tú dejas a los alemanes hacer tanques, van a volver a hacer los Panzer. A ver. Y ahí los rusos van a tener un problema. Trump lo ha mencionado entre bromas, se lo ha dicho al canciller alemán. Ahí estaban Le ha los dicho, dos hablando el general del tema. MacArthur nos dijo, en su cara se lo dijo, no dejen que Alemania se vuelva a rearmar. Y bueno, vamos a tener un ojo puesto en ustedes y se ríe. Bueno, Entre broma y ahí broma está. se lo ha dicho. En realidad, Trump prácticamente ha obligado a los alemanes a rearmarse porque se ha negado a financiar el rearmamento de la OTAN, ¿no? Que Angela Merkel desarmó. Pero ahora Alemania ha aprobado el presupuesto más grande de la historia para construir blindados. Hay que volver a dejar que Alemania se Entonces, rearme. bueno, yo creo que si Europa quiere defenderse, Alemania es la que tiene el primer impacto de cualquier invasión rusa. Entonces, esto no viene de ahora, estamos hablando de los últimos 400 años de historia. Entonces, las guerras, los alemanes para esas cosas son implacables. A mí me da la impresión que no sé, obviamente yo soy cualquiera, no es solamente una opinión. Me da la impresión de que esas reuniones entre Trump y Putin, Trump no entiende a Putin. O sea, Trump debe estar hablando como comerciante, debe estar diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer este negocio, mira, vamos a abrir el tubo de gas, qué sé yo, vas a ganar tú, voy a ganar yo. Creo que Putin está más en el tema histórico. Creo que él quiere más la Rusia de antes, regresar al pasado, no sé. Sin duda, no nos olvidemos, Putin es hombre de la KGB, ¿no? Que ha estado en Berlín en el tiempo de Alemania Oriental. Entonces conoce otro mundo y lo conoce muy de adentro. Putin es nombrado por Boris Yeltsin a dedo como su sucesor y pone un general de la KGB a cargo. Sabe lo que hace, ¿no? Acuérdate del ajedrez. La mejor escuela de ajedrez es la escuela rusa. Me da la impresión ¿no? que Putin no quiere tanto la fortuna de millones, sino como el tema histórico de Rusia. Bueno, pero también los oligarcas rusos se han enriquecido a su alrededor, Obviamente, ¿no? sí. Ahora, Putin ensayó algo inusitado en la historia rusa, que era este intercambio de cargos con Medvedev. Claro, ya no más, pero a Medvedev lo ha dejado de vicepresidente de la Comisión Militar Rusa y se ha copiado el modelo chino, porque ese era el cargo de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping nunca fue nada, sino vicepresidente de la Comisión, vicepresidente, ni siquiera presidente, vicepresidente de la Comisión Militar del Partido Comunista Chino. Y es exactamente el cargo que le ha dado a Medvedev. Entonces, ese es el sucesor, ahí está claramente establecido. ¿No? Yo no creo que Trump no tenga claras las cosas políticas. Ha sido presidente de Estados Unidos y ya ha tenido que esperar 5 años de persecución, ¿no? 4 años de persecución para regresar de nuevo. Yo creo que él conoce muy bien el tema. Lo que pasa es que Trump es el tipo de líder que cree en su capacidad personal para resolver los problemas. Me recuerdan eso mucho a De Gaulle, que tenía mucha confianza en sí mismo, ¿no? Como un líder providencial, con una fuerza y una energía propia,
¿no? Para enfrentarse, inclusive su porte que lo ayuda. Pero la política es complicada y puede haber cosas que no controla. Y yo creo que sinceramente el ataque espectacular de los ucranianos a la aviación rusa estacionada en Siberia, que me parece que ha desconcertado un poco a Trump. Las declaraciones que he leído posteriores a esa me revelan que probablemente los americanos no tenían idea de que eso iba a suceder. Y ese ataque, todavía los rusos han anunciado que se van a vengar. Ojalá que eso no sea de esa magnitud. Pero los rusos no se caracterizan por ser militares apacibles, ¿no? Siempre las batallas rusas son batallas enormes, muy sangrientas, guerra de desgaste. Y también en la historia es así, es el ejemplo, el estilo militar ruso es un estilo de jugar siempre al desgaste porque ellos pueden desgastarse infinitamente, cosa que no ocurra como en otros países, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Roosevelt le hacía caso a Patton? Porque Patton le dijo, vamos con Rusia, ahora es el momento, no entremos. ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Bueno, así es la guerra, ¿no? Sí, Dicen que el que no le hizo caso fue Eisenhower, ¿no? Sí. Que además tenía una relación tensa con el viejo Patton, lo consideraba un loco. Era Tan indispensable, loco parecía que no estaba. pero era indispensable para ganar la guerra, porque el único que podía avanzar por encima de los alemanes era él. Le pasó por encima a Rommel 2 veces. No, porque claro, era un militar extraordinario. Curiosamente, un militar con formación clásica, porque se dice que Patton hacía todas sus batallas copiándose las grandes batallas de Aníbal, de Julio César. Era un militar clásico, tenía inspiración clásica. Pero claro, no le hicieron caso y más bien tuvo una extraña muerte Patton. Patton muere ametrallado, ya había terminado la guerra, pero en una circunstancia extraña, en un supuesto accidente con un avión, y estaba en su carro de comando. La muerte de Patton fue un misterio. De hecho, ¿no es cierto? El siguiente presidente fue Eisenhower. ¿Quién fue su rival? Fue MacArthur, ¿no? Los comandantes de la Segunda Guerra Mundial tuvieron una presencia política que llega hasta los años 60 en los Estados Unidos. MacArthur, sí. Patton pudo haber tenido esa presencia y no se le permitió porque perdió la vida, ¿no? Es verdad, el abuelo del pastor MacArthur, ¿verdad? A quien yo personalmente le tengo mucho aprecio. Bueno, se acabó la entrevista, doctor. Me dicen que la hemos roto en las redes, que tenemos más de 700 Bueno, views. ojalá. Y quiero decir una cosa nada más al final. Hay un tema muy delicado. La presidenta Boluarte está en Francia y se dice, he leído tweets del doctor Altuve, del doctor Hugo Guerra, llamando la atención que si se firma una convención sobre el mar el día de hoy, se estaría poniendo en riesgo la doctrina peruana de las 200 millas. Este es un tema que puede acarrear graves responsabilidades políticas y constitucionales. ¿Por qué no cárcel en el futuro? Por traición a la patria. Digámoslo con Ojo. claridad. Sí. Perfectamente. Entonces, yo invitaría a la reflexión. El Perú no tiene por qué firmar nada. Entiendo que la Cancillería ha dicho que no hay que preocuparse porque va a hacer reserva. En la firma van a hacer reserva de las 200 millas. Eso es una ingenuidad. ¿No es cierto? La doctrina de 200 millas en el Perú es un mandato constitucional y la presidenta no puede firmar contra la Constitución ningún tratado internacional. Entonces yo creo que ahí, justo el día anterior que su gabinete se va a presentar al Congreso a pedir confianza, es una gran imprudencia que puede producir una crisis constitucional mayor. Por eso hago un llamado a la reflexión. Bien, hay que viralizar eso, por supuesto. Doctor, muchas gracias. No Muchas le he gracias. preguntado por qué usted es sociniano monofisita, lo cual me parece un contrasentido. Por Locke. Soy un gran admirador de Locke y Locke era sociniano monofisita. Pero ya vamos a hablar de eso, porque son cosas que se Hagamos una contradicen, ¿no? conferencia el día que quieras. Cuando quiero. Bueno, sabía que Claro yo le que tengo sí. mucho respeto, por supuesto, al doctor Gersi. Me encanta conversar con él. Muchas gracias, doctor. Encantado. Regresamos con Mónica Yaya, expresidenta de OCE, para hablar del aeropuerto y de varias cosas más que han ocurrido el fin de semana en los dominicales. Con eso regresamos.